Lo que estamos buscando es dirección del Señor acerca de mucha revelación que hay allí acerca del caminar en la vida cristiana a la perfección, acerca del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es en realidad llevarnos a la perfección, hacernos uno con Él. Desde el inicio Dios dejó saber ese propósito, desde que llamó a Abraham, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, hay un camino, hay un deseo en el corazón de Dios y lo hemos estado mirando allí. A través de toda la Escritura lo que vemos es esto: Dios revela principios para que esos principios se conviertan en fundamentos en nuestras vidas, en nuestra vida, para que la vida del Hijo pueda ser expresada. Necesitamos esos fundamentos para que podamos caminar hacia la perfección. Analizando el capítulo 22, y esto es solo un repaso, vimos algunos principios, y esto hace 2 semanas vimos 2 principios, ¿verdad? Que el único lugar, o sea, no hay lugar, afecto o persona donde apoyarnos en este recorrido a la perfección que no sea la vida. Allí vimos un rey que comenzó a buscar consejo en su mamá, que comenzó a buscar consejo en los amigos de su padre, el rey anterior o su papá, y terminó haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, terminó siendo desechado por Dios. Nunca expresó la vida de Dios este rey. Así que el único lugar donde nosotros podemos buscar consejo es en la vida resucitada que nos ha sido impartida. También debemos recordar siempre que el Dios soberano está en control. Hemos cantado acerca de lo que Él obra. Dios siempre está obrando, Dios siempre está obrando. Pero para terminar lo que Él ha comenzado, Dios está obrando conforme al propósito que era establecido. Todo el obrar de Dios es para llevar adelante su propósito. Muchas veces comenzamos: oh, Dios tiene un propósito. No, Dios tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? De Él. Todo el obrar de Dios es llevar adelante su propósito. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar que Dios abra nuestros ojos al propósito de Él y que enrumbe nuestras vidas al propósito de Él. Él tiene un propósito, entonces Él está obrando. Todo el obrar, todo el trato de Dios con nosotros, su iglesia, con los miembros de Cristo, es para eso. Todo el trato de Dios es para llevar adelante y terminar su propósito. En el capítulo 23 también vimos que Dios no solo tiene un propósito, sino también que tiene un tiempo para hacer las cosas. Nosotros tenemos grandes problemas con el tiempo, pero Dios no tiene esos problemas. A nosotros nos toca, ¿qué cosa? Confiar, esperar y estar atento mientras el cumplimiento del propósito de Dios se lleva a cabo. Dentro del cumplimiento del propósito de Dios, tenemos que entender que Dios quiere deshacernos de nosotros mismos. Quiere acabar con toda esa vida natural dentro de nosotros. Nosotros debemos estar atentos a toda indicación de Dios mientras Él cumple su propósito en nuestras vidas. Pastor, ¿y qué hacemos en estos días? No hacemos nada. Solo esperamos. Sí, hay muchas cosas que hacer. Mencionamos algunas la semana pasada. Hoy es tiempo de hacer uso total de la provisión que Dios nos ha dado. Dios ha puesto a Cristo en nosotros, así que con Cristo ha venido una tremenda provisión. El nuevo pacto tiene una profunda provisión en nuestro interior. Tenemos que usarla. Hablamos un poco de esto la semana pasada. Pusimos un ejemplo en 2 de Crónicas 23. Este es tiempo de exhibir el Hijo del Rey. En el capítulo 23 de Crónicas, el Hijo del Rey había estado escondido por 6 años, 7 años, hasta que el sacerdote a los 7 años exhibió al Hijo del Rey y todo el pueblo se fue detrás de él. Nosotros necesitamos, y hoy es tiempo de exhibir al Hijo del Rey. Es tiempo de celebrar con la nueva levadura. Usted puede ver esto en Corintios, lo vimos la semana pasada. Es tiempo de intercambio. ¿Qué quiere decir esto? O de intercambiarnos regalos. No, eso no. Alguna gente hace eso en diciembre. ¿Es tiempo de qué? El intercambio es la operación que Dios efectúa. A ver, ¿cómo Dios cumple su propósito en nosotros como base? Nos va llenando de la vida de su Hijo. Pero la vida del Hijo es una vida intercambiada. ¿Qué quiere decir esto? Juan el Bautista vio esto. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo
Él le faltó ver un poquito. Que yo mengüe. Para que él... Entonces es una vida intercambiada. El proceso de Dios es una vida intercambiada. Juan le faltó ver, ¿verdad, hermana Gladys? Juan le faltó ver un poquito. Es necesario que nuestra vida desaparezca. Hasta que solo quede la que es nuestra vida, la vida resucitada. Así que hoy es tiempo de intercambio. Oh, pastor, yo no entiendo eso. Bueno, hermano, tienes que oír, examinarte a la luz de Dios. ¿Hay intercambio? Los que están cerca de ti lo pueden ver. ¿Qué dice la luz de Dios cuando te examinas a ella? O a la luz de Dios. ¿Hay más de la vida de Cristo en ti? Otra cosa más. Este es tiempo de obedecer. Este es tiempo de obedecer toda indicación del movimiento de Dios en nuestro interior que nos toca a nosotros. Obedecer con prontitud. Así que hay muchas cosas que hacemos mientras vamos caminando a la perfección. Segunda de Crónicas 24. Solo estamos repasando todavía, porque el 24 lo hicimos la semana pasada. Oramos que es necesario que nosotros podamos entender el proceso al que Dios nos somete. Hay mucho creyente que abandona la carrera. Hay mucho creyente que deja de correr. Hay mucho creyente que no entiende cómo Dios lleva adelante el proceso. Describimos el proceso con 3 palabras. Ahí las pusimos en blanco. Destrucción. Voy a echarlo para atrás para que vean cuál es. Este es. La segunda palabra, construcción. Y el resultado de estas dos cosas es constitución. Dios nos somete a ese proceso constantemente. Destruye, edifica, hasta constituirnos plenamente de la vida de su Hijo interiormente. Hasta que el único material que hay en nosotros es el material de la iglesia. Es Cristo. Lo único que es parte de la iglesia en nosotros, amados hermanos, es Cristo. Lo único que es parte del cuerpo de Cristo es Cristo. Necesitamos y Dios necesita que ese material sobreabunde. Entonces, ¿qué hace Dios en este proceso? Enviará constantemente su palabra. Enviará constantemente la palabra viva. Lo vimos allí en 2 de Crónicas 24. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tomarla así. A veces le envían un mensaje, le envían un pensamiento, le envían un sueño, le envían un recuerdo, le envían mientras lees la escritura, le envía a través de un hermano. Dios enviará siempre su palabra. Nosotros necesitamos tomarla como ¿qué? Como la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos a todos para enviar su palabra. Pero ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Nos quedamos callados. Aquí que hable, pastor. Algunos se van a la casa. Hoy yo tenía algo, debería haberlo dicho. Dios envía su palabra. Porque la palabra tiene que ver con ¿qué? Con la palabra que mora en nosotros. Y la palabra que mora en nosotros se revela para edificar el cuerpo de Cristo. Así que, hermano, mantengamos eso siempre. Dios seguirá su plan adelante. Lo que aprendimos en 2 de Crónicas 24, es que no nos creamos fuertes. La victoria siempre es por la vida y de la vida. No importa lo grande que te creas espiritualmente. No importa lo que creas que has logrado espiritualmente. La única vida victoriosa es la vida de Cristo que nos ha sido dada. Toda victoria en nosotros tiene que ser de y por la vida. Así que es bueno que entendamos esto. Pero vamos al capítulo 25. Si usted está en 2 de Crónicas 25, ahora sí, comenzamos el mensaje de hoy. 2 de Crónicas 25, ¿lo tiene allí? Allí está. Joás, el rey, da paso y hay otro reino nuevo allí en Israel. El rey se llama ahora ¿cómo? 2 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Amasías, el hijo de Joás. ¿Están allí?
Muy bien. Entonces hay algo que queremos destacar en el versículo 2. ¿Ya lo leyó? Versículo 2. Segundo libro de Crónicas. Si no está todavía, póngase. Capítulo 25 y versículo 2. Y vamos a destacar algo sumamente importante allí. Hermano, este es un principio que la iglesia necesita aprender. ¿Lo ven allí? ¿Ven a alguien haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios? ¿Sí o no? ¿Hizo lo bueno este rey delante de los ojos de Dios? Pero tenía un corazón podrido. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo que tenemos que aprender. Nosotros hemos puesto mucho interés toda la vida en hacer lo bueno. Pero Dios no pone interés en eso. ¿Cuánto nos fijamos nosotros en lo externo? La mayoría del cristianismo solo está enfocado en lo externo. Dice que hizo el rey, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Sí o no, mi hermano Benigno? Ahí lo dice, no hay duda. Pero dice algo y nos descubre algo de adentro. Ay, que aunque no era de corazón perfecto, me gusta el aunque ahí. Entonces este es un principio que debemos desechar. ¿Cuál es? No ponga tanto atención a hacer lo bueno. Oh, pastor, mira que yo soy tremendo. ¿Cómo ha cambiado mi carácter? Yo soy tan ayudador de la gente. No te pongas, no te fijes tanto allí. Porque Dios sabe lo que está mirando. La perfección adentro. Dios mira en lo invisible. Los hombres a veces queremos impresionar a los demás con lo visible. Siempre es igual. Siempre es igual, las buenas obras. Entonces este principio para desechar es este. Un principio para desechar. No se trata de hacer lo bueno o lo recto. Pastor, pero no hay que hacer lo bueno, pero claro. Pero no se trata de eso. Se trata de esto. Y aprenda esto. Se puede hacer lo bueno sin Cristo. Hay mucha gente, usted no conoce gente muy morales, muy respetuosos, muy decentes, que no roban, que no se emborrachan, que no son drogadictos. Pero no tienen a Cristo. Entonces el cristianismo no está ahí. La vida de Cristo no está ahí. Se trata de quién lo hace. Se trata de quién lo hace. Se trata del interior. Se trata de ver la obra perfecta obrando desde dentro de nosotros. Entonces el enfoque tiene que estar allí, amados hermanos. Entonces aprendemos ese principio, este de desechar. No se enfoque tanto en lo bueno o lo malo, o en lo recto. Enfóquese adentro. Enfóquense en la abundancia de la vida del Hijo. Se trata de la vida del Hijo llenándonos. Y la vida del Hijo produciendo desde nuestro interior lo que el Padre quiere ver. Todo lo que nosotros producimos por la vida natural es detestable delante de Dios. Es vomitivo delante de Dios. Así que no trate de producir buenas obras. Todo lo que nosotros producimos de nosotros está desechado delante de Dios. ¿Qué tal cuando oye esto? Todo. Lo único que agrada a Dios, ¿qué es? Lo que el Hijo produce desde nuestro interior. ¿Qué piensa, hermano? Dele vuelta allí. Deje que el Señor lo siembre en su corazón. Todo lo que sale de nosotros no agrada a Dios, porque va manchado de la carne, va manchado de nosotros mismos, va manchado de Adán, que está condenado a muerte.
Todo lo que sale de nosotros es una obra muerta delante de Dios. Y el primer fundamento que tiene que estar claro en nuestras vidas, ¿cuál es? El abandono de toda obra muerta, el arrepentirnos de toda obra muerta. El querer caminar la vida cristiana ofreciéndole cosas a Dios que salen desde nosotros. Entonces, hermano, la plenitud del Hijo en nosotros, produciendo lo que le agrada a Dios. Esa es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Que nosotros hagamos cosas para Dios? No. La gracia es al revés. Dios viene y hace para Él lo que Él sabe que nosotros no podemos hacer. Esa es la gracia. Entonces, qué bueno que aprendamos con la parte negativa. No se trata de hacer lo bueno, se trata de la parte positiva. Dios es quien tiene que producir desde nuestro interior. Pero para eso necesita que tú no estés presente. Entonces, contra menos estés presente o contra más se apure ese proceso de transferencia, de traspaso de la vida de Él a la tuya, menos estarás presente. El versículo 3 y 5, vamos a ver esto. Y ahí hay una clara referencia por qué Dios desecha lo que sale de nosotros, amados. Y luego que Él fue confirmado en el reino, ¿se acuerdan del muchacho? Hizo lo recto, ¿sí o no? No tenía el corazón limpio. No había perfección, tenía el corazón sucio. ¿Quieren ver el corazón de este muchacho? Y luego que fue confirmado en el reino, ¿qué hizo? Fue y se vengó de los que habían matado a su padre. ¿Dónde estaba el corazón de este? Por eso la Escritura dice, no tenía un corazón perfecto. Había venganza, odio, qué sé yo. No mató a los hijos de ellos. Mira, era buenillo. Según lo que está escrito en la ley. ¿Ve que él juega con la ley a su manera? Voy a matar a los que mataron a mi padre. A los hijos no. Pero los voy a matar a ellos. Entonces, hermanos queridos, qué bueno que entendamos esto. El corazón imperfecto y caído es carnal, es carne. Y lo que allí vive y lo que sale siempre buscará su gloria. Sigamos leyendo para que vea. Después, versículo 5, reunió a Amasías a Judá y con arreglo a la familia les puso jefe de millares, de centenares. Después puso en la lista a todos los de 20 años, véanlo hacer cosas, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra. Y de Israel tomó a sueldo por 100 de plata a 100,000 hombres. Más un varón de Dios, oiga, vean esto, un varón de Dios vino y le dijo, Rey, no haya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. ¿Lo ven allí? Ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar y para derribar. Todo lo que sale, hermano, del corazón del hombre, y tenemos que estar atentos. Dios sabe. Dios sabe. Y Dios enviará profetas, Dios enviará la palabra para decir constantemente cuidado. Cuidado con lo que hay dentro del corazón. Hay mucha fuerza en el cuerpo de muerte. Estamos usando unas palabras del apóstol Pablo allá en Romanos 7, cuando gritaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algo que nosotros necesitamos saber es que hay mucha fuerza en el cuerpo de muerte. Muchísima. Hay mucha fuerza en nuestra vida natural. Nosotros por el esfuerzo propio, hermano, hay personas que consiguen tantas cosas por el esfuerzo propio. Cuando se encaprichan en algo, cuando ponen su mirada en algo, logran tantas cosas. Hay tanto esfuerzo o tanta fuerza en la voluntad del hombre, que es tremenda. Hay personas que tienen una voluntad, pareciera que nada los detiene. Mucho cuidado con esto ahora, ¿verdad? El versículo 8 pone la atención en el final del versículo 8, dice, y lo vuelvo a repetir, lo leo completo, porque si vas y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder. ¿Para qué? ¿Para ayudar o para derribar? No podemos apoyarnos, amados hermanos, en nada que tiene que ver con nuestra vida natural.
necesitamos liberación. Oh, pastor, ¿quiere decir que tengo demonios por eso? No. La liberación que necesites de ti mismo, del hombre que ya ha sido condenado a la muerte, o más bien que ya murió en la cruz, del pecado, del pecador. Necesitamos liberación y la obra diaria y constante de la cruz. La liberación viene por revelación, cuando nosotros vemos de verdad esa condición y aplicamos todos los días en la gracia de Dios, la obra constante de la cruz, vamos a ser liberados. El reino viene de la muerte, recuerde esto siempre, amado hermano. El reino viene de la debilidad, de la pérdida. Nosotros necesitamos dar la bienvenida al despojo. Creo que la iglesia necesita dar la bienvenida al despojo. ¿Qué quiere decir despojo? Que se nos quiten las cosas. Nosotros queremos tenerlo todo. Pero la iglesia tiene que dar la bienvenida al despojo. Nosotros tenemos que pasar por un proceso de despojo. Y esto no tiene nada que ver con brujería. Algunos hablamos mucho, necesitamos ser despojados de hablar tanto. Algunos pensamos mucho, necesitamos ser despojados de pensar mucho. Algunos somos muy activos, necesitamos ser despojados de ser tan activos. Mira el versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, y quiero hablarles de algunas cosas que impiden que seamos despojados. ¿Por qué retenemos cosas? Dios quiere arrancarlas, pero nosotros retenemos. Retenemos mucho. Mire el versículo 9. Amasías dijo al varón de Dios, acuérdese, el varón de Dios le reprende porque él se había unido con Israel, había pagado, había comprado un ejército y había invertido platica. Y ahora el varón de Dios llega, el rey, el profeta, y le dice, hey, dice Dios que no vayas, no te juntes con Israel. ¿Sabe lo que pensó el rápido ver 9? Ya yo hice una inversión. y la plata esa, ¿qué la voy a perder? Entonces Dios está pidiendo de nosotros, entrégame ese sueño. Pastor, he estudiado 14 años, entrégalo. Pastor, mi sueño dorado, me fui de mi país hace 25 años por una casa, para construirle una casa, tener una pulpería en mi barrio cuando regrese. Dice Dios, entregue ese sueño. Entrégalo. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Oh, y lo que he invertido, y lo que me han robado, y la espalda que me ha dolido. Me han humillado en los trabajos, pastor, por mi sueño. Este rey enseguida sacó cuenta. ¿A dónde vamos? A la riqueza de la mente. Oh, ya yo invertí dinero. ¿Cómo voy a hacer esto? Esto es tremendo, no puedo. ¿Verdad? Y el varón de Dios le dijo esto. Mire el varón de Dios lo fácil que lo respondió. A nosotros no nos gustan estos varones de Dios. El varón de Dios, ¿sabe lo que le dijo? Piérdelo. Lo invertiste, piérdelo. Dios puede darte más. Eso no es un mensaje bonito hoy. Pastor, varón, renuncia a eso. Piérdelo. Entonces nosotros tenemos que darle la bienvenida al despojo. Dios va a quitar. El viernes conversábamos en un grupo que estábamos y estábamos hablando de esto. Todo lo que Dios toma en sus manos lo parte. ¿No le ha llamado la atención eso? Denle de comer a esos 5,000. ¿Se acuerdan de aquello? Pero, Señor, ¿cómo le vamos a dar a los 5,000? Teníamos que ir a comprar. No tenemos dinero. Ni 200 denarios de pan alcanzan. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, denle ustedes de comer? Entonces... Pero hay un niño por ahí que tiene 2 panes. 2 panes eran, ¿no? Dijo el Señor, tráigame los 2 panes. O 2 peces, bueno, eran 5. Yo creo que hay otro evento que habían 2. Pero no importa, ¿sabe lo que el Señor hizo cuando le dieron aquello? Lo partió, chico. Escucha, hermano, tú no vas a servir para mucho hasta que Dios no te parta. Nosotros estamos muy enteros. Y como estamos muy enteros, no hay heridas de Cristo por donde salga la vida interior.
El apóstol Pablo hizo una referencia a eso extraordinario una vez. Dijo, a mí nadie me moleste más. Ahora yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. A ver, hermano, no hay una referencia, hay una sombrita a la marca física de Pablo. ¿Sabe por qué la vida extraordinaria de Cristo, que era la vida de Pablo, siempre emanaba de Pablo? Porque había heridas por donde salir. Fíjense que el tesoro ha sido puesto ¿dónde? Un vaso de barro. Pero mientras el vaso de barro esté entero, el tesoro no puede salir. El perfume salió de María, ¿cuándo? Cuando rompió el vaso. Todo tiene que ser roto. A ver, el incienso del altar. Extraordinario el incienso del altar. La figura del incienso es extraordinario. Nosotros tenemos que ministrar como sacerdotes. ¿Qué nos quiere el Señor? Como sacerdotes el resto de nuestras vidas, sirviéndole y quemando incienso al Señor. Amén. Ese amén. No, pastor, era para disfrutar las mansiones celestiales. Voy a tener una casa más grande y así voy a tener un castillo. No. Vas a quemar incienso por la eternidad al Señor como sacerdote. Ok, 7 semillas, 8 semillas. No me acuerdo si 7 o si 8, pero ustedes leen ahí, si me equivoqué me guardan ahí. Todas tenían que ser trituradas. ¿Ven? ¿Para qué? Para que el olor salga. Siempre para que el olor de Cristo salga, tiene que haber un proceso de triturar, de partir. Por eso el apóstol Pablo tomaba aquella tremenda palabra que nos hizo llegar una vez. Dijo, para mí o para nosotros la muerte, hablando de Él. Voy por todo lugar llevando la muerte de Cristo, para que ustedes reciban la vida. Si paseamos la muerte de Cristo, si paseamos la debilidad y vivimos en esa muerte, la vida resucitada que está en nosotros puede salir e impartir a los demás. Démosle la bienvenida al despojo, amados hermanos. Dejemos que el Señor quite lo que quiera quitar. Dejemos que el Señor destruya lo que tiene que destruir. Punto número 7. Y ahí lo vemos también en el versículo 9. ¿Verdad? El Señor puede darte más. Este camino es estrecho, lleno de despojos, pero nunca habrá pérdida. A ver. El Señor siempre puede darte más. Es más, el Señor siempre da más. Y ahora me lo guardo, porque eso lo vamos a aplicar en el otro rey que viene ahora. En el rey que viene. El Señor siempre da mucho más. El apóstol recogía esto, escribía a los filipenses. Un versículo que le gusta por allá a mi hermana Navidad, lo leyó la semana pasada. ¿Ustedes lo escucharon o no? Recuérdeselo, hermana Navidad, aquel que leyó usted, ¿verdad? El Señor pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, ¿me va a dar más plata? ¡No! ¡Va a dar al Hijo! Esa es la manera de Dios suplir. Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La solución de Dios para el despojo, para la abundancia, es abundar y suplir la vida del Hijo sobre nosotros, en el interior de nosotros. Él siempre es mucho más. No le tenga miedo al despojo, no le tenga miedo a caminar. Tenemos que ir por el camino estrecho. Pastor, yo he sometido mi vida al Señor y las cosas no me van bien porque no entendemos el proceso. El apóstol escribió a Timoteo, su hijo espiritual, y le dice, segunda de Timoteo, usted anota por ahí. Yo no me acuerdo de todo el versículo, pero me acuerdo de un pedazo. Sí me acuerdo. Todo el que quiera vivir piadosamente, ¿se acuerda del resto? A ver, hermano Andrés, dígaselo. ¿Sí? Todo el que quiera vivir piadosamente. ¿Usted quiere vivir piadosamente? ¿Quiere vivir usted para que el propósito de Dios se cumpla en su vida?
¿Quiere vivir usted para la plenitud del Hijo, el rebozo de su vida y llevar la vida y Dios pueda cumplir su propósito en usted? ¿Quiere? Va a padecer persecución. Ay, pastor, a mí nadie me persigue. Mira para adentro, ¿sabes? Porque seguramente no está viviendo nada piadosamente. Todo el que quiera vivir, eso no va a cambiar. Todo, hermano. A veces nosotros vamos a Dios en ciertas circunstancias. Me gustó mucho ver el versículo 11 allí. Dice que entonces Amasías, cuando recibe aquella de Dios, mire lo que hizo. 11. Entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Véalo ahí obedeciendo, ¿verdad? Fue y se voló 10,000 de un solo leñazo. Pareciera que está obedeciendo. Versículo 14, véalo allí. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo. ¿Qué pasa en el 14? Lo vieron obedeciendo, fue allá y mató 10,000. Ahora sí, dice que se animó Amasías. Se animó, ahora sí voy a cumplir el propósito de Dios. No importa lo que pierda. Parece que uno se emociona. Esto no es de emociones. Fue y mató a los 10,000. Pero dice que cuando regresó de la matanza, se traía los dioses de ellos ahora. ¿Qué pasa con este hombre? Regresamos al inicio. Este estaba esforzándose siempre por hacer lo bueno, pero sin un corazón perfecto para Dios. Ahora se trajo los ídolos. Oh Dios, se trajo los ídolos, hermano. No hay fundamento. Cuando no hay fundamento hay un corazón dividido, hay una vida dividida. Y el corazón de nosotros constantemente regresa atrás. Dice, pastor, ¿qué pasa? No hay progreso, porque no hay fundamento. Como no hay fundamento, la vida, el corazón está dividido. Entonces la vida vieja, el corazón viejo, vuelve a tomar control. La persona va a emocionar. Sí, ahora me voy a Dios, después me salgo. Entonces ese es el ciclo ese detestable. Y es imposible vivir la vida elevada de Dios desde la carne. No se puede, hermano. Entonces, bueno, el corazón dividido vuelve a tomar el control. Lo vimos allí, regresó con los ídolos, ¿verdad? No hay sensibilidad a la palabra de Dios. Mire que Dios vuelve a enviar la palabra a este profeta. Versículo 15. Dice que se encendió. A ver, hermano, vuelvan a leer el 15. Ay, pastor, si Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Pero ahí dice que se encendió la ira de Jehová. Ah, pastor, eso en el Antiguo Testamento, ve que nosotros tenemos cruzado. Hay cosas que provocan la ira de Dios. Es más, la ira de Dios se ha de desatar un día sobre este mundo. Se va a desatar. Oh, estamos funcionando en la gracia, pero se va a desatar la ira. Entonces, hermanos, dice allí, versículos 15 y 16, Dios envía de nuevo a un profeta. Dice allí, se encendió la ira de Jehová y envió un profeta y le dijo, ¿por qué has traído los dioses de esa gente? ¿Qué pasa contigo? Y hablándole el profeta estas cosas, ¿sabe lo que le respondió? Ven acá, ¿qué tú te crees, profeta? ¿Que tú eres consejero del rey? ¿Tú andas atrás de mí para llamarme la atención de todo? Aquí el rey soy yo. ¿Quién está ahí en Amasías dando ahí? Tenía el ego por arriba. Ya Dios había hablado con él. Él parece que respondió, pero no respondió. Porque su corazón no era perfecto. Ah, pastor, yo no sé qué me pasa en mi vida. Voy para arriba y para abajo, hermano, busca adentro. Deja que Dios examine adentro. Dios no puede. A ver. Dios no puede. Dios no puede traer la plenitud de la vida del Hijo a nuestro interior hasta que toda controversia interior en nuestro corazón no sea resuelta. Por eso los caminos son así. Por eso tiene que venir un despojo. Por eso Dios tiene que enfocarnos adentro, enviar profetas, enviar la palabra, para que toda controversia sea resuelta adentro. Este hombre no tomó en serio la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La mortandad siguió creciendo en este hombre. Si no tomamos en serio la palabra, hermano, Dios anhela corregirnos. Dios anhela enviar la palabra. Dios envía la palabra. La palabra empieza a moverse.
La palabra de Dios es viva y eficaz y constantemente dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Está penetrando, separándolo del alma, lo del espíritu, entrando hasta los tuétanos y dejando ver las intenciones del corazón. Pero ¿qué pasa si no respondemos? Con el corazón dividido siempre se pierde la sensibilidad a la palabra. Y cuando no responde empieza a haber mortandad para adentro. Para adentro nos llenamos de mortandad. Hay frialdad adentro. No hay manera de responder a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Solamente quedamos expuestos a los juicios de Dios. ¿Qué pasó con este rey? Vino el juicio de Dios. ¿Por qué vino? Por responder a la palabra. ¿Por qué no respondió? La sensibilidad se había perdido. ¿Por qué? ¿Todo comenzó dónde? Su enfoque en hacer lo recto y lo bueno con un corazón sucio. Pero nos vamos al capítulo 26. El capítulo 26 es tremendo. Nos quedan como unos 10 minuticos. Quiero entrar en el capítulo 26. En el capítulo 26 está el rey. A ver, ¿usted está allí en su Biblia? Entonces todo el pueblo de Judá, juicio cayó sobre aquel profeta. No respondió a la palabra de Dios. Sobre aquel rey, perdón, sobre aquel rey. Entonces ahora, hermano, capítulo 26 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó ¿a quién? A Uzías. ¿Y tenía Uzías cuántos años? A ver, 16 años. ¿Por qué lo sabe, hermano Ivón? Pues ahí lo dice, ¿no? Nada de invento, ¿verdad? Y sustituyó al padre. Muy bien. Y Uzías, rápido nos dice algo en el versículo 2. Edificó una ciudad. El rey Uzías, gracias siervo, dice que rapidito 52 años. Y ahí dice el nombre de su mamá. Y dice el versículo 4 algo extraordinario. ¿Qué dice del rey Uzías? Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y hay algo sorpresivo que nos dice allí. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías su padre hizo lo recto delante de Dios, pero había un problema con Amasías. ¿Se acuerda cuál era? Dice que Uzías, ¿qué pasó? Hizo buenas, cosas buenas. Pareciera que nos dice algo por allí. Pero dice algo más. Y esto es bueno que lo veamos. Este rey buscó a Jehová. Dice el versículo que sigue, el 5, ¿verdad? Buscó a Jehová, versículo 5, ¿sí o no? Dice que él persistió en buscar a Jehová. A ver, hermano. Hermana Adrefilia, usted lo que tiene que hacer es persistir en buscar a Jehová y el Señor ha de bendecirle. ¿Usted no ha oído eso mucho? Yo cada vez que quería algo que hablaba en mi comienzo en la vida cristiana, mi pastor en Costa Rica, mi pastor acá, hermano, tiene que meterte con Dios. Entonces te das cuenta, Dios es el genio ese que le frota la panza. ¿Cómo es? El genio. ¿Tú quieres algo? Entonces yo me metí a ayuno. Una vez casi me muero, 21 días, 23 días de ayuno. Tenía una debilidad. Pero yo quería algo que Dios me diera. ¿Ve? Entonces era muy espiritual. Mis hermanos me decían, oh hermano tremendo, 20 ese día. Y yo lo publicaba con una cara toda ceremoniosa, ¿no? Oh, hermano, usted no sabe, el Señor me ha llamado a esto. Entonces, olvídelo, hermano. Fue prosperado este rey.
prosperidad de este rey? ¿Quién lo prosperó? ¿Sí o no? ¿Está claro ahí? Lo leemos rápido. Y persistió en buscar a Jehová en los días de Zacarías. Hay un profeta que se llama Zacarías. Zacarías era en esa época. ¿Entendido qué? Visiones de Dios. La Escritura nos deja ver un huequito. Y había un profeta que se llamaba Zacarías, que era entendido en visiones de Dios. En los días de Zacarías se desarrolló el reinado de este señor. ¿Cómo se llama el rey? Usías. Muy bien, muy bien. Y dice que buscó a Jehová y Dios le prosperó. ¿Sabe usted? Este hombre era ingeniero civil. Era ingeniero agrónomo. Hizo tremendas obras. Esto es asombroso leer esto. Dice así. Y salió y peleó contra los filisteos. Exitoso militar. Y rompió el muro de Gad. Y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio, no quede duda, hermano, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque le había hecho altamente poderoso. ¿Quién lo hizo altamente poderoso? Dios lo prosperó. Muy bien. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo, y junto a las puertas del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Vea que este hombre era tremendo, ¿verdad? Asimismo, y era Dios quien lo ayudaba. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque hubo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así como en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Nadie sacó nunca nada en las montañas, solo este rey. Tuvo también Usías un ejército de guerreros. Escúchenlo. ¿Quién lo prosperaba? Muy bien. Los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel escriba, y de Masaías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Civilmente tenía su país organizado. Dios lo prosperaba, Dios lo ayudaba. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Vean, hermano. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. No hay dudas. Y hay una descripción que no es anormal. ¿Por qué insiste la Escritura en dejarnos ver toda la ayuda que recibió Usías de parte de Dios? Todo lo que podemos llamar, dice que Dios lo prosperó. O sea que Usías disfrutó de la prosperidad dada por Dios. Y hay una larga lista de cosas. Y la larga lista de cosas va indicada a qué. ¿Qué nos está dejando saber aquí la Escritura? Torres, soldados, escudos, ciudades, raca, artefactos, una organización civil. Y es bueno que Dios nos enseñe esto. Todo tiene que ver con cosas que se veían. ¿Sí o no?
Tan detallada está esa descripción allí. Del versículo 6 al 15 nos registra la manera en que Dios le prosperó. Lo acabamos de leer. Pero, hay un pero por ahí. Pero, el versículo que sigue, que es el 16, nos dice algo. Pero cuando ya era fuerte, ¿qué sucedió? Algo había faltado allí. Pastor, tenía toda la prosperidad de Dios. Dios tiene que ayudarnos a ver lo que hay allí. Tenía la prosperidad de Dios, ¿sí o no? Pero algo faltó allí. Oh, pastor, ¿será que Dios se equivocó? ¿Hubo algo que no le dio? Él disfrutó de la prosperidad, pero faltó algo. ¿Qué faltó? Ahí se lo pongo. Faltó la bendición. A ver, entonces aquí hay una diferencia que podemos establecer y quiera Dios enseñarnos esto. Faltó la bendición. Sobró la prosperidad, pero faltó la bendición. Si usted está de acuerdo conmigo, no importa, la otra semana tenemos tiempo de desarrollar esto. Pero en realidad, nosotros hoy hemos puesto siempre, si nosotros vemos al rey Usías sin leer el versículo 16, la mayoría de nosotros hasta se pone a orar y empieza a buscar intensamente al Señor. ¿Para qué? Para disfrutar de la prosperidad que disfrutó Usías. ¿Sí o no? Creo que hay muchas iglesias anhelando disfrutar la prosperidad de Usías. Pero algo faltó. El versículo 16 nos muestra esta verdad. Dice que cuando se creyó, mas cuando ya era fuerte, perdón, no es que se creyó, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Puede la prosperidad venida llevarnos a ese lugar? Sí, lo llevó. Porque no podemos disfrutar la prosperidad de Dios desde un corazón de carne. Jamás. Este hombre tenía un problema en su corazón tan igualito al de su padre. Pero faltó ¿qué cosa? La bendición. Y la bendición de Dios nunca lo hubiera llevado a rebelarse contra Dios. O sea, algo faltó. Pastor, pero fue prosperado. ¿Cómo va a estar rebelado contra Dios? Debería haber caído delante de Dios diciendo: Señor, gracias porque me diste máquina. Soy un ingeniero. Todo el campo está produciendo. He edificado ciudades. Pero no. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo hablando a Timoteo? Timoteo, mientras estés con sustento y abrigo, estate contento, Timoteo. ¿Qué pasaba en los días de Timoteo? Si enciende la televisión de hoy en los mensajes cristianos, el principio de todos los males, Timoteo, es el amor al dinero. Timoteo, los que pretenden enriquecerse caen en, ¿cómo decía ahí la escritura? ¿Ustedes se acuerdan o no? Caen en lazo. Timoteo, dice el Señor para ti hoy, hermano, la bendición de Jehová nunca hubiera llevado a este rey a ser rebelde contra Dios. Nunca. Dice que él se rebeló contra Dios. El rey tomó a la ayuda de Jehová en su carne plenamente.
Lo prosperó Dios, sí. Pero él empezó a tomar, y aquí voy a terminar, porque quiero dejar el resto. Porque Usías es tremendo. La revelación de lo que sucedió ahí no viene ahí. Viene en el capítulo 6 del libro de Isaías. Usías no es historia. Hay un Usías que vive en ti. Hay un Usías que ha venido por la historia. Hay un Usías que es una realidad. La historia de nuestra naturaleza carnal es la historia de Usías. El ego aparece allí grandísimo de Usías. Su gran yo se enalteció su corazón. Y ahora Usías revela un personaje de muchos años atrás. ¿Sabe de quién? A ver, piénselo. Uno que estaba disfrutando toda la prosperidad de Dios, toda la intimidad con Dios. No podía hacer nada si no le preguntaba a Dios. Había sido creado en estado de inocencia. Tenía una dependencia absoluta de Dios. Fue prosperado con todo. Se le hizo un jardín. Se le llenó de matitas, de cositas, de todo. Intimaba enormemente con Dios. Eran uno. Hay una comunión profunda con Dios. Si él atravesaba, él no podía resolverlo. Tenía que ir, papá, ¿me puedes ayudar? ¿Qué hago con esto? Pero un día quiso ser un hombre completo. Mete un hombre de 30 años, hermano, que todo tenga que preguntárselo al papá. ¿Ve cómo se parece a Usías? Adán, ¿lo ven? Se le llenó el corazón. Y Adán pasó de ser un hombre subdesarrollado, tal vez a la clasificación que podamos darle en este mundo, a ser un hombre ahora totalmente completo. Ahora podía decidir por él mismo. Ganó. Ahora sabía lo que era bueno o era malo. Ya no necesitaba buscar a Dios. ¿Creció o bajó? Bajó. A los ojos del mundo Adán estaba creciendo. Adán es un hombre ahora desarrollado. Es lo que este mundo sigue buscando. Contra más desarrollo busca, contra más comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, más la independencia crece en nuestros corazones. Menos necesitamos a Dios. ¿Qué pasó con Usías? Allí está. Ahora soy fuerte. Eso dice el versículo 16. Soy independiente, yo puedo hacer todo lo que quiera. He sido prosperado. Su corazón se llenó de cosas de él mismo, de su confianza en él. Yo determino lo que pasa en el resto de mis días. De nuevo, cerramos aquí. Todo centrado en él. La bendición genuina no había sido derramada sobre Usías. La manera en que Usías manejó la prosperidad impidió la bendición. Y esto lo vamos a dejar para la mañana, pero siempre aprendamos que el Señor nos ayude a ver esto, amados hermanos. A ver esto. No dejemos a Usías ya en el segundo libro de Crónicas. Oh, pastor, porque nosotros decimos, ¡qué tremendo Usías! ¿Cómo hizo eso? Si a mí Dios me diera la mitad de lo que le dio Usías, yo estaría ahí sirviendo al Señor. Es mentira. Tampoco lo haría, te hubiera igual. Pero bueno, amado hermano, hay algo más aquí. Entonces, cuando te vayas y nos vayamos a casa hoy, les voy a invitar a que examinen Isaías 6, los primeros versículos. Isaías 6 describe el momento en que Isaías tuvo la revelación de Dios. Isaías 6.
Y vamos a ver qué tiene que ver esto con Usías, pero lo hacemos la semana que viene. Pero lo importante es ver ahora nuestro interior. Usías tuvo el mismo problema de su papá. Pero hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero lo hizo a la manera de su padre. Y entonces es cuando podemos ir viendo a Usías de generación en generación para atrás. Ya yo lo llevé fuimos al inicio, a Adán. Después que Adán cayó, hay algo que se hizo fuerte en nosotros. Hay algo que grita siempre de nosotros. Tú puedes hacerlo. Tú puedes actuar. Tú tienes mucha capacidad. Tú puedes lograr muchas cosas. Y aún cuando Dios decide prosperarnos en algunas cosas, empezamos a creer que la mano y el esfuerzo de nosotros ha conseguido todas esas cosas. Amados hermanos, nosotros necesitamos mirar profundamente, permitirle a Dios que mire profundamente lo que hay en nuestro corazón. Yo no le pido que se examine a la luz suya. Examinarse a la luz suya tiene un problema. ¿Sabe cuál es? Usted va a ser muy duro con usted mismo. Tal vez. O por el otro lado va a ser muy benévolo. Va a decir, pero peor está Miguel. Miguel está peor que yo no estoy mal, ¿ves? O al contrario, te va a condenar mucho. Y eso no sirve tampoco. Por eso el salmista decía, y yo olvidé el salmo, pero dijo el salmista, en tu luz veremos la luz. Nosotros tenemos que permanecer bajo la luz de Dios. Cuando el apóstol Juan describe el capítulo 1, que la palabra había venido al mundo e hizo campamento entre nosotros, habla también de que la palabra es la luz. Habla también que dice que la palabra, la luz en las tinieblas, resplandece. Y dice que el problema de esta sociedad ha sido en que se ha negado al alumbrar de la luz en el interior. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz.